Dios te bendiga, saludos una vez más. Te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera. Para mí es un gozo y un privilegio una vez más estar a través de estos medios, ¿verdad? Que Dios ha proveído y poder salir al aire y compartir una corta palabra que sé que será de bendición para tu vida y aquel que la escucha, ¿verdad? Y recibe un fuerte abrazo y saludos, amén. Y te doy gracias por sintonizarnos fielmente. Estamos orando que cada devocional sea de bendición para tu vida. No importa dónde te encuentres, no importa en qué situación estás, déjame recordarte que la palabra de Dios tiene mucho poder, amén, y que Dios no ha terminado contigo, amén. Sin embargo, déjeme entrar brevemente a este estudio de la palabra que le hemos titulado en este día El fruto de la fe, ¿verdad? Y esa simple palabra tan pequeña llamada fe, pero es tan poderosa cuando podemos entender el significado, el sentido y sobre todo cómo poder poner por obra nuestra fe. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, ¿verdad? Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Podemos mirar que el ingrediente de la fe es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Y en este día yo quiero solamente hablar unos breves minutos sobre la importancia de la fe, del fruto que la fe produce en la vida de aquella persona que se atreve a creer en fe, en creer en la palabra, en las promesas que Dios ha prometido. Y esta simple palabra que es completada por dos letras, la F y la fe, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia hace esta palabra cuando la ponemos en acción, cuando ponemos por obra esta poderosa palabra tan pequeña llamada fe, ¿verdad? Produce un efecto poderosísimo, un efecto que puede transformar vidas, generaciones, etcétera. Amén. Y ese efecto que produce la fe en la vida del creyente, ¿verdad? Proviene de lo alto, ¿verdad? Y sobre todo hace un gran impacto, hace que cambien muchas cosas alrededor tuyo, alrededor de tu familia, alrededor de tu comunidad. Cuando uno se atreve a vivir en fe, a caminar en fe, y todo lo que hagamos lo hacemos por fe. Y lo repito una vez más, la fe es un componente de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y es tan importante que nosotros podamos distinguir esa fe que produce. Yo quiero explicarlo una vez más, una fe que produce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay fe natural y hay fe que viene del Espíritu, ¿verdad? Y la fe natural es una fe normal, es una fe común en un ámbito religioso que podemos profesarla. Una fe común la podemos profesar o hablarla comúnmente, normalmente, pero no produce frutos. Sin embargo, una fe espiritual, una fe que viene del Espíritu, yo te puedo asegurar que produce cambios, que produce frutos, que hay una transformación, algo reacciona cuando hay una fe espiritual. Y déjame decirte, ahí es cuando nosotros tenemos esa verdadera fe, ¿verdad? Hay una reacción en nuestra vida, una fe normal. Una fe natural no produce frutos y sobre todo cuando estamos enfrentando problemas, pero esa fe espiritual te da la confianza, te da la certeza, te da la seguridad que en medio del problema, oh, Dios está con nosotros. Pero una fe natural, lo repito, no produce frutos, y aquello a cual la Biblia le llama en Santiago 2:20 una fe muerta. ¿Por qué? Lo repito, una fe espiritual va a producir frutos. Una fe espiritual se va a notar en la vida del creyente, en la vida, en su caminar, en su conducta, en su actitud, ¿verdad? Va a producir un fruto. Amén. La Biblia lo dice claramente, ¿verdad? Que las escrituras la consideran en Santiago 2:17 como una fe muerta. La fe se tiene que mirar en nuestro caminar. Y yo quiero brevemente explicarte cómo se logra una fe madura. ¿Cómo obtenemos una fe madura, una fe firme, una fe constante en nuestras vidas? La Biblia dice en Romanos 10:17
así que la fe es por oír y oír la palabra de Dios. Déjame decirte algo, cuando podemos escuchar la palabra, cuando podemos leer la palabra de Dios, nuestra fe se amplifica, nuestra fe se ensancha, nuestra fe crece por la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios predicada, cuando leemos nuestra Biblia, nuestra fe se ancha, se hace amplia, empezamos a creer, nuestra fe, nuestro espíritu empieza a fortalecerse y nuestra fe empezamos a crecer en fe y empezar a creer las promesas que Dios tiene para nosotros. Y déjame decirte, una fe madura produce frutos de justicia. Así es, no puede decir una persona que camina en fe, que vive por fe, si no produce frutos. ¿Por qué? Porque una fe produce fidelidad. Así es, nos mantenemos fieles a Dios. Una fe madura produce confianza, tienes la seguridad que Dios te escucha, que Dios está contigo, y una fe madura no se rinde a pesar de la adversidad, de las pruebas, de las luchas, nos quedamos anclados en la fe. Una fe madura no se desanima, aunque venga la tempestad, aunque contra nosotros se levante guerra, siempre estamos confiados en su palabra. Y una fe madura no duda, no retrocede, no claudicamos en dos pensamientos. La Biblia nos llama de esta fe que conquista reinos, una fe que alcanza promesas, una fe que tapa boca de leones, una fe que saca fuerza en medio de la debilidad, una fe que hace que los enemigos retrocedan. Eso es lo que te quiero decir en este día, la importancia de dar frutos en nuestra fe, la importancia del fruto de nuestra fe, porque tú y yo nos vamos a mirar realmente dónde está nuestra fe en medio de la adversidad. Hay una escritura en el Evangelio de Lucas capítulo 5 que me encanta, me fascina. Dice la Biblia: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agalopaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué poderoso cuadro podemos mirar aquí, observar! Dice que la gente se agalopaba, ¿verdad? Me encanta. ¿Por qué? Porque la gente tenía fe en lo que decía Jesús. La gente tenía fe en lo que estaba escuchando, ¿verdad? La gente se agalopaba, se amontonaban, se desesperaban por llegar hasta ese lugar donde estaba Jesucristo predicando. ¿Por qué? Por lo que Jesús predicaba producía gozo, producía un cambio, producía una paz, y esa paz que el mundo no te la puede dar, solamente viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la fe que yo te quiero hablar en este día, a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios produce gozo, produce paz, produce esperanza. En medio de cualquier adversidad, asegúrate de alimentar tu fe. Yo quiero realmente tocar brevemente unos ejemplos que muchas veces ponemos nuestra fe, pero hay cosas que nos van a fallar. Podemos poner la fe en un carro nuevo y te puede fallar. Puedes poner la fe en una persona, en una novia, etcétera, y te puede fallar. Puedes poner la fe en amigos y te puede fallar. Aún cuando nos montamos o subimos a un avión, ponemos la fe en un piloto que ni siquiera conocemos. Déjame decirte en esta hora, es importante poner nuestra fe en Dios, en su palabra, en sus promesas, lo que dice la palabra de Dios sobre nosotros. Dice la Biblia que Él tiene planes sobre nosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Cuando nosotros podemos obtener esa fe en esas promesas que Dios nos ha prometido, ¿verdad? Cuando hemos creído en Jesucristo, cuando nos hemos arrepentido de todo corazón y entregarle nuestra vida al Señor, que Él sea el capitán de nuestro barco, que Él sea el capitán de nuestra ruta, déjame decirte, Él no nos va a fallar. Amén. Hoy en día podemos mirar una generación, ¿verdad?, que tiene una fe intelectual, una fe verbal, una fe débil, una fe que no da frutos, una fe que está débil, anémica. ¿Por qué? Déjame decirte que cuando aceptamos a Jesucristo, la fe, ese ingrediente tan poderoso, viene en el paquete. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo,
por fe. Dice la Biblia que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Yo quiero recalcar a ese grupo de personas que siente que su fe está débil, que su fe es solamente de apariencias, que es una fe que no está dando frutos. Déjame recordarte que el momento que le entregaste tu vida a Jesús, esa fe viene acompañada con esa salvación. Pero déjame decirte, nuestro deber, nuestra responsabilidad es ejercitar ese don divino que Dios nos ha dado, llamado fe. ¿Cómo lo vamos a ejercitar? Por medio de la oración, por medio de la consagración y por medio de la palabra de Dios. La fe no va a funcionar si tú y yo no somos personas de oración. La fe no va a funcionar si tú y yo no somos personas consagradas. La fe no va a funcionar si tú y yo no ponemos por obra la palabra de Dios. Déjame decirte que la fe es como una semilla que se siembra por medio de la palabra de Dios. Y por medio de las obras, por medio de la acción, la fe va a caminar, la fe va a comenzar a salir en tu vida, la fe se va a empezar a manifestar en tu vida. Amén. Número 2, la fe no cuestiona. Dice Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe requiere obediencia, la fe requiere seguridad, la fe requiere práctica. ¿Qué sucedió con Noé? ¿Qué estás haciendo, Noé? La fe construye. Noé se atrevió a construir el arca a través de la obediencia y la fe. Lo voy a repetir. ¿Qué estás haciendo, Noé? La fe construye. ¿Qué estás haciendo, Moisés? La fe que sostiene. Moisés sabía que el Dios invisible lo estaba sosteniendo. ¿Qué estás haciendo, Abraham? Él obedeció. ¿Por qué? La fe obedece. ¿Qué estás haciendo, Josué? La fe conquista. Josué no podía solo, pero esa fe que tenía en su Dios se atrevió a conquistar. ¿Qué estás haciendo, Pablo? Pablo tuvo esa fe para poder vencer a través de cualquier persecución que él pudo enfrentar. Yo quiero animarte en este día que fortalezcas tu fe, que ejercites tu fe. Dice la Biblia en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. No estamos en esta vida para retroceder, estamos para avanzar, estamos para creer, estamos para agarrarnos de las promesas de Dios continuamente. Y déjame decirte que el único que produce fe en nosotros es el Espíritu Santo. Nada más. Por medio de la palabra, la oración, la consagración y el Espíritu de Dios construye esa fe en nosotros, una fe indestructible, una fe firme, una fe que se ancla, aleluya, en lo que Dios nos ha prometido. Alguien dijo esto: yo creo en el sol cuando no se mira, cuando no está brillando. Déjame decirte, yo creo en Dios aunque hay momentos que no lo siento. Eso es fe, eso es creer en Dios, eso es poder poner nuestra fe en el Dios de poder. Fe es creer en lo que Dios nos ha dicho, lo que Él ya ha establecido en su palabra, amén, y poder aceptar lo que Él nos ha prometido. Déjame decirte que mediante el ejercicio de la fe, eso es algo que agrada a Dios. Cuando tú y yo ejercitamos la fe, cuando tú y yo ponemos por obra la fe, agrada al Señor. Acuérdate lo que dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque Él es necesario que el que se acerca crea que le hay, que Él es galardonador de los que le buscan. Es tiempo de agradar a Dios a través del ejercicio de la fe. Y número 3, antes de concluir, la fe nos probará. Así es, nuestra fe será probada. Muchas veces oramos y nada sucede, ayunamos y nada sucede, damos, ayudamos, sembramos y nada sucede. ¿Cuántas veces hemos le cantado y no sentimos nada? Déjame decirte, la fe será probada. Usted y yo no vamos a poder saber si nuestra fe es genuina hasta que atravesemos pruebas, hasta que atravesemos momentos de adversidad, momentos de lucha, momentos de prueba. Ese es el momento donde nuestra fe
será auténtica cuando realmente seamos probados. Acuérdate de Job, podíamos hablar de Job el resto del día. Aún los profetas más poderosos que habla la palabra de Dios vivieron momentos de sequía. No te sorprendas que venga una prueba a tu vida, no te sorprendas que venga el momento de escasez, no te sorprendas que venga la enfermedad a tocar a tu puerta. Déjame decirte, la fe se prueba en el momento de la crisis. Acuérdate de aquel Pablo y Silas. Esa fe que ellos tenían era una fe viva, que aún en la cárcel se atrevieron a cantar. Así es, aún en la cárcel, la fe que Pablo y Silas tenían, pudieron cantar en medio de la prisión. Y la Biblia dice que los presos los escucharon. ¿Y cuál fue el resultado? Las puertas se abrieron. Cuando tú y yo podemos cantar, cuando tú y yo podemos caminar en fe en medio de la adversidad, las puertas se abren. Acuérdate de Josafat. Como Josafat y los sacerdotes en 2 de Crónicas 20, ellos pudieron cantar, pudieron adorar, pudieron exaltar al Señor cuando estaban rodeados de sus adversarios. Pero dice la palabra del Señor que cuando ellos comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová se puso contra los hijos de Amón. Déjame decirte, cuando podemos levantar un cántico nuevo en medio de la adversidad, cuando podemos cantar un cántico nuevo en medio de nuestros enemigos, ahí Dios obra. Esa es una fe que será aprobada. Y quiero darte un último ejemplo, David. David sabía cómo activar su fe. David sabía cómo cantar en medio de la prueba. Dice la Biblia en Salmo 34:1, David dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo, escucha lo que te estoy diciendo, decía David, su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando tú y yo podemos alabar a Dios en todo tiempo, es una fe viva. Cuando tú y yo podemos glorificar al Señor en todo momento, en la adversidad, en la prueba, en la escasez, en la lucha, no importa lo que tú estés atravesando, si te atreves a alabar a Dios, como dice David, en todo tiempo, que su alabanza esté de continuo en nuestra boca, aleluya, vamos a ver las maravillas de Dios. Déjame concluir, esa fe viva fue la que mantuvo a Daniel con vida en el foso de los leones. Esa fe viva fue la que mantuvo firme a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Esa fe viva fue la que sostuvo a Moisés, como dice la palabra del Señor, no tuvo temor a la ira de Faraón porque se sostuvo mirando al invisible. Yo no sé si sientes que se te ha levantado guerra, lucha, tormentas. Mantente mirando al invisible como lo hizo Moisés y déjame decirte, Él obrará a tu favor. Esa fe viva fue la que tuvo Abraham, que salió de su tierra sin saber a dónde iba. La fe todavía funciona. La fe de Josué, que lo llevó a conquistar gigantes, ciudades amuralladas. Yo quiero decirte en este día, ¿cómo se encuentra tu fe? ¿Cómo está tu fe en este día? Yo no sé a qué horas tú estás mirando este video, pero sí te puedo asegurar, si tu fe está fortalecida, el Señor obrará a tu favor. No temas, no desmayes, que Él es tu Dios. Pon tu fe en Dios, en su palabra. Ejercita la fe, porque te puedo asegurar que esa fe produce frutos. Yo me tardaría, de contarte las maravillas, de mirar la mano de Dios que ha hecho sobre nuestra vida, nuestra iglesia, el ministerio, la familia, hermanos en la fe, lo que Dios está haciendo, cómo Dios está obrando. ¿Por qué? Por medio de una fe viva. Y yo quiero decirte una vez más que Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, ahora y siempre. Él sigue obrando, Él sigue haciendo milagros. Donde quiera que tú te encuentres en esta hora, yo oro al Señor para que tu fe se active, tu fe se levante, tu fe la pongas por obra en el nombre de Jesucristo. Y déjame recordarte una cosa, tú no tienes problemas, lo único que necesitas es fe en Dios, en fe en Dios. Es mejor atravesar un problema con Dios, con Cristo Jesús, que atravesar un problema solo. Que el Señor te bendiga, ejercita tu fe.
y toma nota de los versículos que he dado. Si fui muy rápido, ve para atrás, regresa el video, toma nota y pon por obra estos poderosos ejemplos de hombres de la fe que fueron de gran ejemplo para nuestras vidas, y esa fe sigue trabajando hasta este tiempo. Dios te bendiga una vez más. Recibe un fuerte abrazo y un saludo del pastor Edgar Rivera, tu servidor, que por la gracia y favor de Jesucristo estamos sirviendo aquí en el área de Mesquite, Texas, aquí en Dallas, en el área de Dallas, Iglesia Cielos Abiertos, Promesa de Dios, donde el Espíritu de Dios se está moviendo con libertad y el Señor está añadiendo cada día los que han de ser salvos. Que el Señor te bendiga. Ayúdame a compartir este video. Hay alguien, un amigo, un familiar que necesita que su fe sea fortalecida. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.